Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en sus casas? Nos volvemos a encontrar en un video para seguir aprendiendo. Adivinen de qué vamos a hablar hoy. De algo que no podemos ver a simple vista. No podemos ver normalmente así, tal cual vemos nuestra mano. O nos costaría también verla con una lupa. Pero hay un instrumento que nos ayuda a observar lo que es el microscopio. ¿Les suena de qué vamos a hablar en estas clases? Muy bien, vamos a hablar de los microorganismos y de los virus. Vamos a descubrir su increíble mundo y algunas características distintivas de los microorganismos y de los virus. ¿Son lo mismo? ¿Son todos iguales? ¿Son nuestros amigos o nuestros enemigos? Eso lo vamos a descubrir en estas clases, en la clase de hoy y en las próximas. Así es que mucha atención. Vamos a ver. Vamos a partir diciendo qué son los microorganismos. Micro viene de muy pequeño y organismo es porque son organismos muy pequeños, ¿ya? Entonces, estos microorganismos, como son tan pequeños, en su mayoría son unicelulares. ¿Recuerdan? Hace mucho tiempo atrás hablamos de los organismos unicelulares, aquellos que estaban formados por una sola célula. Es por eso que no se pueden ver a simple vista y ni siquiera una lupa nos va a poder ayudar a verlo, sino que necesitamos de un microscopio. Son tan pequeñitos que no los vamos a ver. Sin embargo, hay unas pequeñas excepciones. Entonces, microorganismos, organismos pequeños o muy pequeños, que en su mayoría son unicelulares. ¿Cuáles microorganismos tenemos? Bueno, vamos a aprender acerca de las bacterias, de los protozoos, de los hongos, como microorganismos, porque tienen vida. Y además vamos a descubrir e indagar cuál es la diferencia que tienen estos microorganismos con los virus. ¿Por qué no son lo mismo? ¿Por qué no los podemos considerar un microorganismo? Y hablamos de microorganismos y virus. Eso vamos a aprender en estas clases, ¿ya? Entonces, lo importante es saber que son unicelulares, que no los podemos ver a simple vista y que vamos a ver algunas características en primera instancia de las bacterias, los protozoos, los hongos, para poder diferenciarlas con un virus. Además, a lo largo del transcurso de estas clases, vamos a ver de qué tan beneficiosos son para el ser humano y para los demás seres vivos estos microorganismos, si es que en realidad son tan malos que nos causan solo enfermedades, o en realidad también tienen algunos beneficios para nosotros. Seguiré poniendo atención. Vamos a seguir hablando de las bacterias. Las bacterias son la forma de vida más simple que hay en el planeta. De hecho, son tan sencillas que no tienen un núcleo que proteja su material genético y pertenecen al grupo de los organismos procariontes, es decir, que no tienen núcleo. Y son tan pequeñas que la lupa no nos serviría para verlas. Tenemos que verlas a través de un microscopio. Son muy, muy pequeñitas, ¿ya? Estas células, organismos unicelulares, se reproducen dividiéndose por la mitad y uno va a ir formando otro. Se reproducen cuando las condiciones de vida para ellas son adecuadas en cuanto a temperatura, en cuanto a pH, salinidad, y además están adaptadas a vivir a diferentes condiciones, ¿ya? Y se van a reproducir muy rápido. De hecho, algunas se reproducen
Cuando las condiciones lo permiten, cada 10 a 20 minutos van haciendo 1, 2, 2, 4, 4, 8 y aumentan en cantidad muy rápidamente. Las bacterias tienen dos formas de alimentarse. Algunas producen sus propios nutrientes y otras necesitan alimentarse del medio ambiente o de otros seres vivos. Estas bacterias pueden vivir solas o también forman colonias, que es decir, que van a vivir de forma agrupada. Muchas bacterias viviendo juntas, una al ladito del otro. Tienen varias formas, ¿ya? Y pueden vivir también en nuestro cuerpo como en cualquier parte del planeta. Normalmente las bacterias se mueven gracias a que tienen un flagelo, es decir, una colita que les permite moverse. Bueno, eso aprendimos de las bacterias. Son unicelulares, procariontes, algunas hacen sus nutrientes, otras no. Son microscópicas, se mueven gracias a un flagelo la mayoría, ¿ya? Pueden vivir solitas o también agrupadas formando colonias en diferentes partes de nuestro cuerpo, en el interior, en el exterior, pero también en cualquier parte del planeta, en lugares húmedos, en lugares secos, de acuerdo a las condiciones que cada una se ha adaptado. Y se reproducen dividiéndose por la mitad y de forma muy rápida. ¿Ya? Continuaremos hablando de los protozoos. Los protozoos son también organismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula. Y una lupa no nos serviría para verlas. Necesitamos un microscopio, porque son tan pequeñitas que a simple vista no se van a ver. Son células eucarionte, a diferencia de las bacterias. Los protozoos están en su interior, su ADN está protegido, por un núcleo, ¿ya? Se mueven también gracias a flagelos, o sea, a pequeños filamentos o colitas que tienen, pero también a cilios, ¿ya? Que hay en todo su alrededor. Entonces, además, van a vivir en diferentes lugares normalmente acuáticos. En lugares acuáticos como el mar o lugares donde hay agua dulce, como pozas estancadas o también lagunas, cualquier lugar acuático. Pueden vivir agrupados, pero normalmente viven de forma independiente, es decir, están solitos y se mueven por todo el lugar acuático. Se reproducen muy similar a las bacterias porque podríamos decir que esta célula, que es este organismo unicelular, que es una sola célula, se divide en la mitad y va a formar a dos organismos iguales, ¿ya? Entonces, se dividen y forman a dos individuos. Y después estos, cada uno se va a dividir y van a formar a dos microorganismos, en este caso protozoos, iguales, idénticos. Se alimentan normalmente de lo que hay en el medio ambiente, ¿ya? Es decir, de nutrientes que están disueltos en el agua donde ellos viven. Pero también algunos se comen o se alimentan de bacterias, ¿ya? Es decir, si tenemos un protozoo y tenemos una bacteria, este protozoo podría comerse la bacteria. Entonces, ¿qué hemos aprendido de los protozoos? Primero, son unicelulares, son eucariontes porque tienen un núcleo, son microscópicos, se alimentan de nutrientes que están en el agua o de bacterias. Se mueven gracias a cilios y a flagelos. Viven normalmente solos, de forma independiente, pero también pueden agruparse en lugares acuáticos, como mares y lagunas, aguas estancadas. Se reproducen dividiéndose en dos, ¿ok? Eso en relación a los protozoos.